el pro y el contra. ¿Una vez alguien hizo? Pongan de un Sí, lado por qué sí y por qué no. sí, ¿Y qué sí. pasa cuando se hace eso? Nada, peor. Dudé el Peor o es al doble, infinito, ¿no? Siempre dudé puedes más. encontrar una más, ¿no? Una más que te contradiga la anterior o, ¿no? No es por ahí, digamos, la decisión, ¿no? Pasa que en ese punto no solamente es de la neurosis obsesiva, es tratar de pensar, digamos, que es el punto donde la neurosis, digamos, da sus traspiés, digamos, que es pensar, o tropieza, perdón, que es pensar que, por ejemplo, cuando hay dos opciones, hay una buena y otra mala, ¿no? Y en una no se pagaría el precio. Entonces, la que es buena no tiene consecuencias, no se paga el precio. Eso es tratar de eludir el punto de la castración, ¿no? Es decir, bueno, en esta, entonces, por eso estamos dudando, porque pienso que puede haber una buena, y esa buena no pierdo nada, cuando en realidad la única manera de poder dar los pasos es perdiendo, ¿no? Si no se pierde, no se puede ganar nada, digamos, ¿no? Y aún cuando se gana, no es que gané y entonces, ¿no? La cuenta no da cero en la neurosis, ¿no? En la psicosis tampoco, pero la neurosis querría que dé cero la cuenta. Y entonces no puse nada en riesgo. En la neurosis obsesiva se exalta muchísimo eso, ¿no? De evitar el riesgo. Por eso Lacan termina diciendo que la lógica del amo y el esclavo en Hegel en realidad ha exaltado la neurosis obsesiva en la cultura de manera tal que es, efectivamente, a la larga no se pone nada en riesgo. No sé si vieron, eso está como muy caricaturizado en Mi novia Polly, que el tipo laburaba en seguros y cuando tenía que elegir entre dos mujeres evaluaba el riesgo, tenía un sistema Ah, no que la vi, usaba no para la vi. asegurar. Es Terrible. muy paradigmática para mí de la neurosis obsesiva y la histeria. Y el chabón hace eso, o sea, mide el riesgo de elegir una o elegir otra. Claro, como si pudiera, ¿no? Porque También además en el campo del... ¿Cómo? Lo hace Ross en Friends. Ah, Por ahí sí, lo vieron. sí, totalmente. Por eso digo, como si en el campo del amor y el deseo podría haber un cálculo que dé cuenta de, digamos, del riesgo que se corre, ¿no? Sí, no. En el campo del deseo y del amor, efectivamente, no hay cálculo, digamos, posible. La neurosis calcula, pero no hay, ¿no? Porque lo que hay del lado del otro es que efectivamente, como dice Lacan, ese otro barrado también se puede enunciar, la enunciación que está en ese otro barrado es no sabía, ¿no? No sabía, ahí hay un no saber, ¿no? Y generalmente el deseo, uno podría decir, también en el campo del amor a su manera, pero en el deseo siempre está en juego un no sabía, ¿no? No sabía. ¿No? Y cuando se produce, lo que se inscribe es un no sabía que era por ahí, ¿no? Es más el efecto de la sorpresa, el efecto de la división, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, el otro del obsesivo, digamos, como ese amo, y el obsesivo trabajando para ese otro completo, para ese amo, digamos, ¿no? Y pidiendo permiso o dedicándole las hazañas, ¿no? Y la histeria que pareciera que no, porque le señala la falta en el otro, pero a su vez se ofrece como el sostén de esa falta, ¿no? Y entonces está ahí, por ejemplo, Dora asistiendo a la falla del padre, ¿no? O asistiendo a la falla del partener, sacrificándose, ¿no? Y seguramente algún día va a cambiar, y entonces está ahí sacrificándose a esa falla, ¿sí? O quejándose de esa falla, pero anda a marcarle que, no, vayan a marcarle a alguien que se queja de la falla en el otro, o que esa falla es estructural, o que si, bueno, si el otro no se puede ir, ¿no? O se puede dedicar a otra cosa, no, porque efectivamente después vamos a ver que ahí hay algo, a esta altura, digamos, en el seminario 5 todavía no está tanto la cara de satisfacción que está en juego en la modalidad de la histeria y de la neurosis obsesiva, ¿no?
En el seminario 8 y 10, ya en medio de la hora, así que lo vemos la próxima. En el seminario 8 y 10 lo que aparece es la modalidad de satisfacción que está en juego, más la versión del objeto A, podríamos decir, que está en juego en la histeria y la neurosis obsesiva, y también en el 8 está la escritura o la modalidad del fantasma que toma cada una de las versiones, ¿no?, de la neurosis. Bueno, acá en el seminario 5 no aparece, después Lacan habla de deseo prevenido en la fobia, pero no es algo que tengamos en los capítulos, ¿no?, que es otra modalidad, ¿no?, que es que incluso, bueno, habría que distinguir la inhibición en la neurosis obsesiva de la inhibición en la fobia, ¿no?, pero donde está más siempre en los parapetos fóbicos, por ejemplo, previniendo el encuentro con el deseo del otro, ¿sí? Después hay otra cosa que a veces está, que vale la pena aclarar, lo de ser causa del deseo del otro, ¿no? Entonces, ahí está, hay una cuestión que a veces se ubica, ¿no?, que la histeria no soporta ser objeto del deseo del otro. ¿Habrán escuchado eso? Sí. Bien. Ahí me parece que hay que distinguir porque en esta época decir objeto del otro se puede prestar a entender lo que sería una cuestión de poder, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? No sé, ¿quién podría estar cómodo en la situación de ser objeto del otro, digamos, ¿no? En esa dimensión de, si lo entendemos en términos de poder, ¿no? Distinto es, me parece, que lo que Lacan ubica ahí es lo que no se soporta en la neurosis en general, pero en la histeria más en particular, es ser la causa del deseo del otro. Pero entendamos que causa no es la determinación, sino estar un poco en el lugar de esa falla o de esa falta que es el deseo del otro, ¿no? Porque efectivamente ahí no se puede saber. Es un riesgo en ese sentido, ahora que decía Giovanna, digamos, es un riesgo porque a qué nos atenemos, digamos, ¿no? Pero se entiende, ¿no?, que no es ser objeto en el sentido de que voy a ser usado como un objeto, sino que ahí ser la causa es estar en el lugar de esa hallancia, digamos, ¿no? Y que, digamos, que el otro tenga un deseo, tampoco el otro puede saber sobre ese deseo. Entonces es un terreno donde no hay demanda, no hay saber, digamos, y entonces uno podría decir, se puede acercar bastante al terreno de la angustia, ¿no? Porque Claro. la falta en el otro, sí, perdón, la falta en el otro se lee muchas veces como angustia, ¿no? Es el momento de la angustia. Perdón, termino con esto. Eso que Lacan dice de la mantis religiosa, ¿no? Cuando Lacan dice, no sé si escucharon esa idea, ¿no?, de qué soy en el deseo del otro, ¿no? ¿Qué soy en el campo del deseo del otro? Bueno, Lacan dice, imagínense vieron que las mantis religiosas son esos bichos que parecen como una langosta, digamos, ¿no? Que luego del acto sexual se comen al partener, le quitan la cabeza, ¿no? Se la comen. Entonces Lacan dice, imagínense ustedes estar frente a una mantis religiosa y no saber qué máscara tienen. Si tengo la máscara de un partener, digamos, mantis religiosa, soné. Ahora, si tengo otra cosa, bueno, y además tengo otro problema, que es que la mantis religiosa, no sé si habrán visto, creo que es Bichos, Bichos, la de Disney, ¿no? En este nivel. Ese tipo de insectos tienen un ojo que no es el ojo humano, que es un espejo. Yo en el ojo humano me reflejo y puedo ver qué imagen tengo para poder pescar, aunque sea imaginariamente, qué soy en el campo del deseo del otro. En ese tipo de bicho no tengo esa reflexión, entonces no puedo ni siquiera saber qué imagen tengo. Bueno, ese es el momento del encuentro con el deseo del otro. No me alcanza ni lo que sé, ni la demanda, ni la imagen para saber qué soy en el campo del otro. Después viene el fantasma y tenemos después fantasmas, identificaciones, versiones del otro, ideales, que digo, bueno, yo soy esto para el otro, ¿no? Entonces yo soy siempre, no sé, la que se porta bien, entonces, ahora, si del otro lado el otro no me refleja que me porto bien, me muero de angustia. ¿Sí? ¿Se sigue eso? Bien.
Valentina, ibas a preguntar, perdón que te interrumpí. Sí, sí, pero igual está buenísimo esto. O sea, o sea, no se soporta porque quedar en ese lugar de objetos sería como quedar en ese lugar donde para el otro, o sea, si el otro está deseando, es esto que decías que no hay ni sí ni no. Claro. Y Y eso además no es me lo lo puede que, garantizar, ¿no? ok, y eso es lo que generaría angustia. Sí. Claro. Por eso las relaciones, sí, o lo ominoso, sí, alguien dice ahí lo ominoso. Por eso hay esa cuestión de no hay relación sexual, digamos. Acá tenemos otra versión de eso, ¿no? Porque por más que yo le pida al otro que me lo garantice, ¿no? O que yo haga todo para hacer lo que yo supongo que el otro espera de mí, y si no, digamos, no hay ahí. Salvo que alguien someta al otro, someta entre comillas, ¿no? Y entonces, o alguien esté totalmente sumergida en ese campo de demanda y entonces, bueno, ¿qué es lo que le pasa a la neurosis? Trabaja para que el otro lo quiera. Pasa que el otro también está trabajando para que el otro lo quiera y hay un desencuentro increíble, inevitable, digamos, ¿no? Eh, pero sí, es el lugar de la angustia, el lugar del ominoso, el lugar donde, entonces digo, ¿y esto qué se les ocurre que puede tener que ver con la clínica? ¿En qué sentido? No sé, digo, porque este diagnóstico, digamos, primero sirve para, uno podría decir, ante un síntoma, no es menor, digamos, ¿no? Ante un síntoma de una conversión o una duda obsesiva o un síntoma, digamos, cualquiera de los síntomas que pueden presentarse en el pensamiento, no es menor ubicar esta cuestión de la demanda y el deseo, ¿no? Porque primero, por dos cuestiones. Uno, para ver efectivamente de qué estructura tiene ese, ¿no? Entonces, digamos, si está en el campo de la relación al otro y de la demanda al otro, bueno, suponemos que está funcionando, por ejemplo, el otro con mayúsculas, como veníamos hablando de la demanda, que es el otro de la neurosis, ¿no? En el otro de la psicosis, generalmente el otro está rechazado, ¿no? O el sujeto rechaza al otro o el otro rechaza al sujeto, ¿no? Ahora, también está, uno podría decir, la importancia de esto es que nosotros además nos enfrentamos a personas que vienen a pedirles algo, ¿no? O sea, por ejemplo, que los curen, y uno está para eso, ¿no? Ahora, es importante saber la modalidad de demanda que está en juego, ¿no? Porque efectivamente no es lo mismo, digamos, cómo se responde a la demanda, eso que habrán escuchado como no responder a la demanda. Entonces se hace ese personaje del psicólogo lacaniano, o psicoanalista lacaniano, o psicoanalista lacaniana, mujer, no es una cuestión de género, que entonces se le pide agua y se le dice no. O se le, ¿puedo cambiar el horario? No. Y me habla, silencio. ¿No? Entonces, ¿vieron esas? No sé, yo tengo un montón de esas anécdotas, ¿no? Pero me acuerdo de una que alguien contó que había un ruido infernal y entonces el paciente le dice, ¿qué es ese ruido? Y era la lista, otras épocas, ¿no? Pero tengo esas anécdotas. Y a veces le dice, ¿qué ruido? Me muero, yo empiezo a correr si me pasa eso. Me agarro un espanto tal que salgo corriendo. Bueno, ¿no? Entonces, no responder a la demanda es, no sé, el otro es no sé qué es y yo soy otro, no sé qué somos, digamos, ¿no? No, no podría decir, no responder a la demanda es cómo no entrar en ese lugar del otro con mayúsculas de la demanda, donde se empieza a responder cuando en realidad, si se da lugar a otra cosa, quizás lo que se pide es, bueno, si tenemos la dimensión de lo que se pide, que son los enunciados, pero después está la dimensión de la enunciación, que la histeria enseña bien, que se puede pedir que no le den lo que está pidiendo. Entonces siempre hay una contradicción, por ejemplo, entre lo que se pide y lo que se quiere, o entre lo que se pide y lo que se desea. Y les puedo asegurar, el encuentro en la clínica con la neurosis obsesiva es, plantean un problema y alguien entra en la dialéctica y le dice, bueno, pero tal cosa, sí, pero tal otra. No, pero tal cosa, sí, pero tal otra. Digamos, si estamos y es
no sabe que alguien tiene que morir. Uno piensa eso en ese momento, o muere él o muero yo, o ella o yo, digamos, porque es sin salida la neurosis obsesiva en ese punto si entramos en el campo de lo calculable, de lo razonable. Por eso Lacan dice el mejor, muchas veces dice algo así como la mejor intervención a la neurosis obsesiva es cortar el discurso, cortar la sesión. Porque en el momento que tiene un fallido, que es la primera, debemos decir, tenemos la dimensión de, uy, esto no lo sabía, ¿no? Porque un fallido es la dimensión de, qué sorpresa, esto no lo sabía, denle en lugar a la neurosis obsesiva hablar de eso y te borró con el codo lo que escribió con la mano y te empieza, no, porque tú, y además una explicación tan hermosa como, ¿no? Como va el hombre de las ratas a Freud y dice, mire, yo ya tengo la explicación de mis síntomas, entonces se la manda, ¿no? Yo tenía un paciente que todas las sesiones venía con un escrito, entonces me lo mandaba por mail antes porque así yo ya tenía lo que él había pensado en la semana. O sea, imagínense, ¿no? Era como, además te decía, ¿lo leíste? Sí, sí, por supuesto, pero como así era se evitaba hablar, porque se hablaba, de repente se encontraba diciendo todo lo contrario a lo que había pensado. ¿Sí? Entonces digo, también es importante, ahí había alguien en el chat, ¿no? Tendría que saber qué desea y no darle solo eso. Claro, en realidad lo que hay que ubicar es que lo que desea no es lo que piensa, digamos, y que tampoco hay que decir lo que usted desea es tal cosa, porque en el momento que uno dice lo que usted desea es tal cosa, lo convertimos en una demanda, ¿no? Y hay muchos que efectivamente, digamos, y a veces, digamos, cualquier tipo de orientación, no solo la cognitivo-conductual, sino la psicoanalítica, puede tener esa cuestión de darle una tarea, ¿no? Y entonces el obsesivo trabaja para eso, ¿no? Pero el psicoanálisis también, ¿eh? Porque si para la próxima piense la relación con su madre, y entonces va y se piensa toda la relación con la madre, y a la vez siguiente, o los que dicen, no sabía si venir porque no tenía nada preparado. No, mejor, porque, ¿no? O sea, diga lo que se le ocurra, pero no hay nada más angustiante que eso, dice Lacan, ¿no? Porque no vaya a ser que diga algo que no sé qué quería decir, ¿no? Entonces, lo que hay que ubicar es, más que nada, más que ubicar qué desea, porque no podría saberlo, y por eso les digo, Freud se equivoca cada vez que dice Dora desea al señor K, ¿no? Se equivoca ¿por qué? Porque localiza un deseo en un objeto, en realidad, Lacan dice, lo que habría que preguntarte es qué desea en Dora, o quién desea en Dora, ¿no? Entonces, si Dora desea según el padre, identificada al padre, si Dora, que digamos, desea algo, algo desea en ella, ¿no? Y que efectivamente es puro movimiento eso. Entonces, más que ubicar qué desea el sujeto, sino poder ubicar que lo que, a ver, decir de alguna manera, es su división subjetiva, ¿no? Que es que piensa una cosa, pero en realidad está parado en otra. Y que es las dos cosas, que es lo más insoportable. Que lo que se llama la implicación subjetiva, ¿no? O la responsabilidad, eso de qué tiene que ver usted en aquello de lo que se queja, ¿no? No es tanto de qué responsable que sos de lo que haces y es tu culpa, y de ahí a decir te pegan porque te gusta, hay 1 centímetro de diferencia, sino de en qué punto está dividida o dividido en la situación que no le, digamos, donde entonces está implicado en la situación, le concierne, no a la manera de la psicosis, sino que ahí hay un dato subjetivo, y que ese dato subjetivo es una pura división. Esa es la castración. La castración es, quiero una cosa, pero hago todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Quiero recibirme para ser, ¿no?, el hombre de las ratas. Quiero recibirme para poder cumplir el plan familiar y casarme, pero de repente voy para el otro lado. Entonces, me parece a mí que nunca sería decir, bueno, no, lo que usted tiene que ir por A, o lo que usted desea es A. No, o sea, el problema es que estás dividido, y que entonces va a tener que encontrar la forma en dar ese paso, digamos, pero no puede desconocer las dos cosas, ¿no? Por eso les decía, esa versión de que habría una buena versión, ¿no? Entonces digo, esta versión de la neurosis
si bien no describe quizás tan claramente el síntoma, sí describe la posición subjetiva del neurótico en relación al otro con mayúscula, y la modalidad de deseo, y cómo su síntoma, su identificación, o el fantasma responde de distinta manera en la histeria y la neurosis obsesiva a esa imposibilidad que es la castración, ¿no? O a ese punto que es la castración, de lo cual, podemos decir, es el núcleo fundamental de la neurosis, así como el núcleo fundamental de la histeria, de la psicosis es la forclusión del nombre del padre, y eso implica, como vimos, la no inscripción del Edipo, digamos, la imposibilidad de atravesar, de inscribir la falla como castración, la imposibilidad de una norma que le permita la relación al objeto, digamos, ¿no? La imposibilidad de la articulación de la cadena significante, etcétera, etcétera. Bueno, el núcleo fundamental de la neurosis es la castración, que sería esta falta en el otro, y en ese punto se las tiene que arreglar, ¿no? Porque, es decir, el neurótico está en el campo del otro, entra al campo del otro, pero lo que va a encontrar ahí en el otro es que no le suple el instinto que no tiene, por decirlo mal y pronto, ¿no? O sea, el otro no. Y es una cuestión, porque piensen, me parece que no por nada, Lacan a veces señala eso, no por nada el psicoanálisis se fue por mucho tiempo, los postfreudianos, por el psicoanálisis infantil, ¿no? Porque ahí está el núcleo de la cuestión. Uno es criado por un otro, que es un otro que habla, que es un otro que tiene todas sus dificultades, pero a la vez tiene que encarnar el otro de la cultura, ¿no? El neurótico está ahí metido, y lo que se va a encontrar, dice Lacan en algún momento, el pobre infeliz, es que el otro no va a poder responderle en algún momento. Y ese es el drama, digamos, ¿no? Bueno, y eso creo que lo habíamos visto la vez pasada. Ante la falta en el otro aparece la respuesta del fantasma, que es una respuesta, como habrán visto, anticipada de lo que el otro, una versión de lo que el otro desea, ¿sí? Que desea, que soy en el campo del otro, soy un objeto a ser chupable, soy una mierda, soy alguien que siempre usan, soy el mejor del mundo, no importa, ¿no? La versión que sea, digamos, que responde a eso, que solo puede ser fantasmática, porque efectivamente el otro no, si se le va a pedir, va a decir, no sé, digamos, ¿no? Después está el síntoma, eso creo que lo habíamos ubicado, ¿no? Esperen que